Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ruth Berneider Duarte, el de mi compañero Julián Esteban Núñez Bejarano. El día de hoy nosotros venimos a traer lo que es el lenguaje de programación para Dummies. Es un lenguaje pues, diseñado pues, para las personas que apenas están comenzando a programar. Es un lenguaje en español y es un lenguaje que trae pues, unas formas y unas variables un poquito más fáciles de comprender. Para ello, tenemos una contextualización donde básicamente mencionamos de que la programación es un programa pues destinado a la construcción de otros programas informáticos y a su vez pues comprende todo lo que es el lenguaje formal que está diseñado pues para organizar algoritmos y procesos que luego serán llevados a cabo por un ordenador, un sistema informático y va a permitir pues controlar el comportamiento tanto físico como lógico y el usuario humano. Este programa también está compuesto básicamente por símbolos y reglas sintácticas y semánticas que son expresadas en forma tanto de instrucciones y relaciones lógicas mediante pues la construcción pues de un código fuente de una aplicación y pues de una pieza de software determinada. También tenemos en cuenta pues de que para este caso de estudio hemos decidido que el proyecto pues se va a basar simplemente en crear un lenguaje de programación en español que sea fácil de entender y que les dé la posibilidad de ver cómo se puede empezar a programar desde algo muy fácil. Para ello, nosotros también debemos tener en cuenta que creamos los siguientes métodos, que sería, por ejemplo, mostrar un mensaje enviado por el usuario en pantalla. Básicamente este método, vamos a mostrar en el programa, nos va a informar en la parte del árbol sintáctico lo que es la declaración del nombre del método, de la declaración, el tipo de retorno, y nos va a declarar también lo que es la declaración, o sea, el tipo de dato que tenemos, la identificación de la variable, la lectura de la variable en personal y la cadena del texto pues ya ingresado. Básicamente este método lo que hace es que le vamos a declaramos una cadena que se llama var a, y a este le vamos a agregar un valor que se lo va a ingresar el cliente por defecto y este valor lo va a imprimir el usuario. Ujú. Listo. Entonces, para el siguiente método tenemos lo que es el ciclo while. Este ciclo básicamente lo vamos a volver a mostrar. Listo. En este ciclo básicamente tenemos una función que es lo mismo, sea un método, y tenemos una declaración de una variable entera. De esta entera le vamos a asignar un valor que es cero y en este mientras es una forma de nosotros como marcar o llamar el ciclo while y acá lo que va a hacer es una condición de parada que será var, o sea que se ingresa en cero y va a ser mayor y a 10 menor a 10, perdón, y si llegaba el caso, este menor también se puede colocar menor o igual. Va a imprimir y va a ir incrementando de acuerdo al valor. Acá le vamos a traducir el código y por el momento, por ejemplo, nos daría el valor 0 y va a ir incrementando hasta llegar al número 9, que ahí es donde se va a salir porque pues no está la condición. Tenemos lo que es el ciclo, la sentencia if-else. Listo. Acá básicamente es lo mismo, declaramos una variable entera, le damos un valor a la variable entera, le damos un valor a ambas, la var a valer 3, var 0 a valer 5,
y solamente lo que vamos a hacer es comparar estas dos y vamos a imprimir la que consideremos que es más grande. Por ejemplo, acá mostramos en el árbol sintáctico la forma en que se va demostrando poco a poco cada paso que está contextualizado en esta opción. Entonces acá lo ponemos a correr. Entonces acá lo que básicamente estamos haciendo es que el var A, o sea, que vale 3 es mayor a 5. Entonces acá nos va a mostrar cuál es el valor de los dos, es mayor. Bueno, seguimos con el ciclo for. Bueno, analizamos el ciclo for, algo muy parecido pues a los demás, una declaración del retorno, una declaración y una asignación, la expresión aritmética que está en ese momento manejando, que es la variable declarada, y el listado de cadena. En este básicamente declaramos la variable y vamos a iterarla con nuestra nomenclatura ITR, que es para nosotros el for, y vamos a ir imprimiendo de acuerdo al valor. Acá, por ejemplo, vamos a traducir el código que nos imprime. Entonces el valor es 8 y va decrementando hasta llegar a 0. Bueno, y para la invocación de la función hicimos este proceso. Para la invocación creamos un método, asignamos también una variable entera y a esa variable entera le asignamos una suma, que sería la invocación pues, de otro método que nosotros tenemos en la parte de abajo. Y a este método de sumar, los números pues, van a estar demostrados en esta suma que está haciendo el método que está abajo. Y acá, por ejemplo, tenemos el término, tenemos las operaciones que estamos realizando en cada parte del código y vamos a traducir el código donde básicamente nos debe mostrar la suma entre el 28 y el 9 que daría un total de 37. Listo. Para continuar con la entrega final, vamos a solucionar punto a punto cada uno de los ítems que se describían en la entrega. Entonces, la primera es declarar una función, parámetro o variable repetido en el mismo contexto. En este caso, dice las funciones. Entonces, ingresamos el código, le damos a analizar y aquí podemos ver que hay un error semántico. De hecho, hay varios y quisimos hacerlo así porque en el segundo punto también hay una respuesta. Entonces, para empezar, aquí estamos declarando la función dos veces. Entonces, aquí dice la función inicio ya existe en el ámbito. Entonces, en este caso, no pueden existir dos métodos con el mismo nombre. Si yo quitara digamos, ese método y lo dejamos con un nombre diferente, cuando yo lo analizo, ese error ya se elimina. Quedaron otros errores para darle paso a los siguientes errores. En este caso, el del método ya no existe, ya quedaron con un nombre diferente. En el segundo dice una función o variable inexistente. Entonces, aquí como se puede observar, declaramos una variable entera, pero en esta segunda función le dijimos que retorne variable A más variable C sin que estuvieran asignadas por un dato, un valor numérico o cadena, cualquier pues de estos identificadores de tipo. Listo. En asignación de inválido. Entonces aquí vamos a hacer el análisis y aquí lo que dice es que la expresión de tipo cadena no coincide con el campo. ¿Por qué? Porque aquí le decimos que es un entero, pero luego le estamos asignando una cadena de caracteres. Eso es un error.
Entonces, para que se pueda eliminar el error, le ponemos aquí cadena y ya debería de quitar ese error y quedaría entonces funcionando. Bueno, en esta parte de la entrega dice el tipo de retorno no válido en una función. Entonces vamos a tomar el código y cuando lo analizamos hay dos errores. Dice que el campo de variable A no es un tipo de dato numérico y eso es lo que está pidiendo aquí arriba, donde dice que debe de retornar un valor entero. Entonces, lo que podemos hacer aquí para reparar este error es simplemente cambiar el tipo de dato, le ponemos entero. Aquí donde dice hola, entonces le vamos a asignar un número cualquiera y cuando le damos a analizar ya el error se elimina, ¿sí? Ahí ya quedaría entonces esta parte quedaría lista y correcta. Dice en el último punto, implementar la traducción del código fuente a su lenguaje, de su lenguaje a Java. Entonces aquí tomamos uno de los ejemplos anteriores, que es como de los más largos que tenemos. Le damos a analizar el código. Bueno, para finalizar, implementar la traducción del código fuente de su lenguaje a Java. Entonces vamos a copiar el código, lo pegamos y le damos a analizar código. Cuando nosotros hacemos la traducción, en esta parte cuando le damos al botón, él lo que hace es hacer esa traducción del código de nosotros a la fuente de Java. Si nosotros vamos aquí a IntelliJ IDEA, va a crear dos clases y esas clases equivalen a lo que es la traducción. Aquí podemos ver eh, que nosotros tenemos un tipo entero que se llama variable A, que va a declarar que se le va a asignar un método que está está por aquí abajo y todo eso se puede visualizar aquí. Entonces tenemos esa variable entera que se llama sumar, se le asignan los dos números y va a retornar que la suma de estos dos. Entonces aquí hace el llamado a esta parte de aquí que se llama sumar. Tenemos las dos variables que es 28 y 9 y las vamos a sumar y la mostramos en pantalla. Si nosotros aquí cambiamos los números, por ejemplo, pongámosle 100, debería de dar 109. Al momento de hacer la traducción, ese código tiene que cambiar. Entonces aquí, como se puede observar, se pudo cambiar y hacer la nueva traducción del código. Entonces cada vez que uno le dé traducir, esa clase se va a cambiar automáticamente, haciendo que el código de nosotros sea traducido a un código que ya sea existente. De esta misma manera, pues como en clase también lo vimos, se puede hacer esa traducción a otros lenguajes de programación gracias a los BNFs que nosotros estuvimos viendo en clase. Y para terminar, entonces, pues podemos hablar de lo que aprendimos. Uno de ellos es los BNFs, que todos los lenguajes de programación tienen tres partes, que es la parte léxica, la semántica y la sintáctica, que cada una se diferencia pues con sus características. Eh, Bueno, y pues consideramos también que, pues a pesar de que Kotlin es un lenguaje muy similar a Java, tiene pues unas funciones, unas cosas diferentes a las que nosotros prácticamente no estábamos como acostumbrados, pero pues las cosas las fuimos pues llevando a cabo de acuerdo a las indicaciones y a los videos vistos en clase y permitiéndonos pues sacar adelante la entrega. Como puntos pues que consideramos entre los dos para mejorar es que en la segunda entrega tuvimos pues un poquito de complicaciones ya que había algunas cosas que no nos corrió pues de la forma adecuada. Entonces nos tocó pues un poquito más retroceder pues en el proceso y nos llevó mucho pues complicado esa parte. Además, para esta entrega nos enfatizamos simplemente en entregar y dejar bien la parte de la fase 2 para que en esta fase fuera un poquito más fácil para nosotros sacarla adelante.